Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. Hoy quiero hacer una respuesta a Jorge Mario Bergoglio acerca de los comentarios que ha hecho sobre el tema de la inmigración, ¿no? Diciendo que aquellos que por todos los medios se oponen a la inmigración, ¿no? Más o menos pues que rechazan a los inmigrantes por todos los medios y tal, cometen un pecado grave. Sistemáticamente por todos los medios representan a los migrantes, pues cometen un pecado grave. A ver, yo aquí me gustaría dar mi opinión, básicamente porque vivo en un país donde es un problema serio, es un problema acuciante, es un problema que realmente dentro de los tiempos que vivimos no va a solucionar nada el comentario que yo haga, supongo, más que plantar cara a aquel que está favoreciendo lo que está pasando. Y lo voy a decir claramente, los gobiernos que están plegados al nuevo orden mundial están utilizando la inmigración como herramienta de una guerra poblacional, vamos a decirlo así, cultural, con el único propósito de erradicar los restos que quedan de Occidente y a la vez, y gracias a ello, sustituir la población a la cual han convencido también de que ya no vale la pena reproducirse, y el pueblo alejado de Dios ha aceptado servilmente sustituirla por una población que al final es mano de obra más barata, ¿vale? Básicamente el problema es este. Todo comentario que se salga de una problemática que está tan clara como esta, creo que tiene una ignorancia brutal o es cómplice de la situación que acabo de describir. No es la primera vez que Jorge Mario Bergoglio utiliza la imagen de la Iglesia para hacer campaña política, para hacer chantaje, como por ejemplo vimos en los pactos de paz de Colombia, ¿no? Se ha de alcanzar una paz. Yo he sido testigo de esto en mi ciudad donde vivo. Me acuerdo un día cuando todo esto estaba pasando, pues dos colombianos iban delante de mí hablando y diciendo que el pacto de paz que se estaba proponiendo contenía ideología de género y tal. Esto lo he oído yo en la calle. Me sorprendió escucharlo. Yo pensaba que era algo que estaba yo al tanto por el tema de que Bergoglio había dicho que no iba a ir a Colombia hasta que se firmara el acuerdo de paz, presionando, y los propios colombianos diciendo que efectivamente esos pactos de paz incluían ideología de género, etcétera, y muy juiciosamente no la querían. ¿Por qué? Porque la paz no se puede alcanzar matando a la verdad. Y esto me recuerda mucho a las paces que hicieron Pilatos y Herodes cuando mataron a nuestro Señor, que a partir de entonces hicieron muy amigos, muy amigos. Pues sí, estamos ante un momento en el que supuestos enemigos de antaño se han hecho todos muy amigos, comparten un único propósito, que es enterrar a nuestro Señor Jesucristo y poner la piedra más grande posible en su tumba para que no vuelva a salir. Básicamente es eso, no se llamen a engaño. Quiero contaros un poco la historia porque yo cuando me convertí estuve de voluntario en Cáritas bastante tiempo y durante aquellos años pues hacíamos visitas a los domicilios de familias que venían a pedir ayuda, estaban en una situación difícil, entonces como la ayuda, los recursos no eran infinitos, pues a veces había que hacer visitas a los domicilios para saber si la situación que nos contaban primero era verdad, segundo, obtener más información de cara a solucionar algún problema que pudiera haber de cualquier tipo, ¿no? O a lo mejor ver cosas que nos ayudaran a aconsejar a esa persona o a colaborar con servicios sociales, etcétera. Esto se hacía de manera regular y por supuesto se iba a las casas de quien así aceptaba que fuéramos. No íbamos en plan policía llamando al timbre, visita sorpresa ni nada. Eso nos hacía también que lleváramos más tiempo hablando con ellos, no solo en el momento en que venían a la parroquia, que es un ambiente pues a lo mejor que no conocen. También pedir ayuda en muchos casos era algo que hacía sentir muy mal a las familias. Era los años de la crisis de 2008 y yo vi familias pues de inmigrantes y españolas que venían, algunos que tenían una situación normal y de repente en poco tiempo se habían visto envueltos
pues en una serie de deudas que no podían pagar y venían con mucha vergüenza y apuro a pedir ayuda, ¿vale? Eso lo he visto yo, he estado mamándolo pues durante años. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí no me pillan nuevas, en el sentido de decir, he conocido mucha gente, he conocido casos, he conocido gente que venía de fuera, gente que venía de Marruecos, gente que venía de Senegal, gente que venía, no sé, de Hispanoamérica, de muchos países distintos, y estaban aquí en España, los años de la crisis de 2008. Yo recuerdo, por ejemplo, pues mucha gente de Hispanoamérica que se fue unos años después, cuando la crisis ya pasó, pero todavía quedaba así. Muchos se fueron, de repente no venía gente ya de golpe de aquellos países y tal, y habían decidido irse a su casa. Y esta es la primera piedra que quiero tocar. No se puede tergiversar la escritura, algo que le encanta a Jorge Mario Bergoglio, y dice que aquellos que se oponen a la migración pues cometen un pecado grave. Pecado grave es poner a la Pachamama, que es un ídolo pagano, en el lugar que le pertenece a Dios. Pecado grave es decir que los santos no nacen, sino que se hacen, y que eso incluye a Santa María, como dijo Bergoglio en la audiencia a los empleados del Vaticano en Navidad de 2018. Pecado grave es permitir la comunión a los que están en pecado, sin llamar a un arrepentimiento, y incluso fomentando que se siga pecando, porque puede ser demasiado difícil no pecar y llevar a situaciones peores, como podéis leer en Amoris Laetitia. Pecado muy grave es sugerir que el infierno está vacío desde la cátedra de la verdad, o hacerse entrevistas con el ateo Scalfari sugiriendo que no hay infierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo esto lleva a pensar que si en realidad el infierno va a estar vacío, las leyes sobre las cuales negarlas o desobedecerlas pende una pena eterna, no son leyes eternas, porque al fin y al cabo no hay un castigo eterno. Luego, transgredirlas no es un pecado grave. Sin embargo, se llena la boca al decir que esto es un pecado grave, el tema de la migración. Sirve a el gobierno del mal, que está mintiendo a las personas de esos países que vienen aquí y mintiéndonos a nosotros. Y esto a mí no me tiembla el pulso al decirlo. Satanás ha engañado a la población de nuestro país para que no se reproduzcan, para que vivan en los placeres, para que crean que no vale la pena esforzarse, no vale la pena sacrificarse en tener hijos, en medrar y crear una familia, sino que podemos convertirnos en una generación que se mira al ombligo y se autoconsume a sí misma y sin dejar ningún legado, etcétera. Ya vemos campañas, ¿no?, de cómo algunos piden, pues, deja tu herencia para los inmigrantes o no sé qué, gente que se cree que está haciendo un bien y no se para a pensar realmente qué es lo que está haciendo. Básicamente está suicidándose literalmente, ahora con las leyes que tenemos y seguramente vamos a tener, y también culturalmente, espiritualmente, etcétera. Porque es así, a poco que preguntes, la gente no quiere trascender, pero no trascender pensando que hay una vida más allá. No quieren trascender ni siquiera en las generaciones venideras a sí mismos. No quieren trascender ni en esta vida. Quieren cerrar la puerta y consumirse en un mar de placer, en un mar de entretenimiento, en un mar sin ningún tipo de exigencia ni sacrificio. Convertir esta vida en un valle de risas. Y eso ya sabéis que no es así. La primera cosa que vamos a pagar muy caro es no querer tener hijos. Hemos caído en ese juego de Satanás cuando nos alejamos de Dios. Obviamente no tenemos ninguna defensa y nuestra necedad nos lleva a tomar decisiones como estas. Son decisiones creadas en laboratorios que estudian cómo funciona la sociedad y cómo manipularla. ¿Por qué? Muy sencillo. Las grandes corporaciones saben que las personas infelices consumen muchas más cosas. Consume mucho más, probablemente, alguien que no tiene hijos, pero se va de vacaciones por ahí, se compra esto, se compra lo otro, etcétera, 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 que una familia de varias personas que al final se centran en consumir lo básico. Sale mucho más a renta que una sola persona que ya consume lo básico, además se pegue todo tipo de lujos en los que se gasta más dinero de lo que cuesta mantener una sola familia. Y esos son hechos. Lo digo porque yo, la gente que ha ido conmigo, por ejemplo, al instituto y todo eso, muchos viven este tipo de vida.
donde no quieren tener hijos. Conozco muchísima gente, ustedes conocerán también, que incluso se han hecho la vasectomía para que eso no sea de ninguna manera posible, y así también dar puertas a una vida sin sustancia, una vida sin principios ni verdad, donde en el tema sexual pueden pacer y yacer con quien les dé la gana porque no hay consecuencias. Bueno, esto cada día está más extendido. Yo me he sorprendido, lamentablemente, a lo mejor soy muy ingenuo, pero de ver eso en muchísima gente de mi alrededor, gente normal que decide operarse para no tener hijos y así poder hacer lo que le dé la gana, básicamente, y no tener más consecuencias. Es decir, un ansia por no trascender, no legar en los hijos, no transmitirles nada, absolutamente, algo que ya habíamos dejado de hacer hace tiempo. Quiero decir, porque este vídeo es una contestación a Jorge Mario Bergoglio, pero al final todo el tema de la inmigración que está pasando es culpa nuestra, básicamente. Se puede decir de los gobiernos, de las corporaciones, de los poderes ocultos, se puede decir, pero también es culpa nuestra. Culpa nuestra, ¿por qué? Por alejarnos de Dios, porque el malo siempre va a estar ahí en este valle de lágrimas, pero depende de nosotros creerle o no creerle, y le hemos creído. Bueno, gracias a Dios algunos no, pero muy pocos, y ya no basta, ya no basta. El primer castigo a todo eso es que podéis tener unos años de bonanza, pero cuando lleguéis a viejos no van a haber pensiones porque no hay gente, básicamente. Y eso es así. Que el nuevo orden mundial quiera poner la excusa de que quiere reemplazar la población porque no hay gente y necesita mano de obra, es una mano de obra que no está especializada en muchísimos de los casos, a la que se le va a pagar mucho menos, y por otro lado es una mentira. ¿Por qué? Porque es una mano de obra, como he dicho, que no está especializada, es que no va a servir, es que ya estamos en el colapso de la sociedad, simplemente por este pensamiento. Fíjense, en España el nombre más usado es, creo que fue en el último año, para niños recién nacidos en España fue Mohamed. ¿Qué pasa con esto? Muy sencillo. Eso significa que la generación que están haciendo ya aquí en España en estos momentos, la gente musulmana es más que nosotros. Pero ¿qué pasa con esto? Esto lo oía en una entrevista el otro día a alguien de Marruecos, que decía, la mayoría de gente que viene es gente sin estudios. No se puede mantener una sociedad como la que tenemos ahora con gente sin estudios. Pero es que la gente no va a querer estudiar si se la mantiene a base de pagas. No se puede. El sistema que ha creado es un sistema donde les están robando a ustedes para pagar las pagas a ellos. Fíjense en esto que voy a decir porque quiero ser muy claro. Están engañados ustedes por haber creído que se puede vivir sin tener hijos, sin sacrificarse, sin querer trascender ni siquiera en esta vida, sin consecuencias, pero están engañados también ellos. Ellos porque piensan que pueden venir aquí, que este circo que han montado los políticos se va a mantener en el tiempo, cuando en realidad es insostenible, y donde van a acabar a la larga siendo esclavos en una tierra que no es la suya. Pero esclavos nuestros no, esclavos de las corporaciones, de los gobiernos no creo, de las corporaciones, porque los gobiernos acabarán siendo de los suyos, acabarán siendo gente de fe musulmana, que es una falsa fe, pero que terminará también moldeándose como en los países de los que vienen. Si supuestamente huyen de países donde los gobernantes son malos y todo está muy mal, al final, con lo que está pasando ahora, ellos deberían darse cuenta de que lo que está pasando va a acabar con la misma situación del país que huyeron, ¿vale? Yo he conocido, como digo, gente de Senegal. He hablado mucho con gente de allí. Y las situaciones, en algunos casos, y yo me atrevo a decir en muchos, no son tan desesperadas como cuentan. Lo primero es que si tú estás en tu país, lo que tienes que hacer es fomentar un sano amor a la patria y ayudar a la gente que está en ese país a luchar para mejorar su país. No se puede confiar siempre en la huida, porque en muchos casos no se huye de guerras. Os voy a poner un ejemplo. Yo conocí a un chico, no voy a decir el nombre, hablé mucho con él a lo largo de varios años, etcétera, y el motivo por el que vino aquí a España era porque quería ser jugador o entrenador del Madrid, no recuerdo exactamente. Se jugó la vida cruzando media África en un viaje que le salió mal, luego lo volvió a intentar, para irse a la ciudad deportiva del Madrid
porque quería ser entrenador. Al final lo habían engañado con las falsas luces de la Liga, la Champions y todo esto, ¿vale? Los falsos ídolos. Que el deporte está muy bien, el fútbol está muy bien, bien, pero no hacer ídolos de los jugadores. Eso no está bien. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona dejó a su familia, dejó a su tierra, lo dejó todo para ir a jugar al Real Madrid. Llegó a ir a la Ciudad Deportiva. ¿Qué le dijeron? Pues, ¿qué le van a decir? Le saludaron, sí, pobre chaval, etcétera, pero al final tuvo que estar aquí y tirarse, creo que fueron 8 años sin ver a su familia. La de cosas que te puedes perder en 8 años por un sueño absurdo. Había hace tiempo un artículo, no sé si era en el ABC, no me acuerdo dónde lo leí, que hablaba de una mujer que había estado también con un senegalés que había venido a España para comer pollo. O sea, había dejado sus seres queridos, había dejado todo aquello porque le pirraba el pollo frito que había aquí. O sea, unas cosas absurdas, absurdas. Yo lo digo, o sea, creo sinceramente que no hay remedio. ¿Por qué? Porque si uno cree que estamos al final de los tiempos y las profecías se tienen que cumplir, hay procesos que no se pueden parar. Se podrán retrasar, no creo que ni que puedan retrasarse, ¿vale? Porque cuando tienes un nombre, el año pasado creo que fue, que el nombre que más veces se ha puesto en niños recién nacidos en España, por ejemplo, es Mohamed, sabes que para el tiempo en que esa generación de niños que están haciendo ahora sean mayores de edad, ellos van a ser más que nosotros. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Que puede envejecer la población aquí y de nosotros vivir muchos años y para dentro de 18 años pues aún... Pero es que somos muy pocos, no estamos teniendo hijos. No queremos avanzar, no queremos reproducir lo bueno que hay en nosotros, la tradición tampoco. Porque no creemos en nada. Cuando no se cree en nada no hay nada que transmitir. Y se acaban muriendo. Pero ellos siguen viniendo y donde uno de nosotros se forja un camino, trabaja duro, etcétera, hace todo ese esfuerzo, ellos lo hacen sin esfuerzo, porque no trabajan. Y les pagan unas cantidades de dinero alucinantes por no hacer nada. ¿Ustedes creen que a toda esa población que están inflando ahora, venga a inflar, venga a inflar, venga a inflar, venga a inflar, cuando les digan, venga, ahora vamos a estudiar para especializarnos y en el futuro el mercado laboral al que van a acceder, poder llenar esos puestos especializados que ahora pues hay vacantes? ¿Quién va a querer estudiar si le estás dando dinero gratis? Nadie, nadie. Pero si ya los mismos españoles no queremos, no quieren la mayoría de las personas hacer absolutamente nada en cuanto puedan chupar del bote. Eso es un mecanismo que se ha creado, nosotros hemos pecado de ello, ahora están pecando ellos. Están pecando ellos porque si tú te vas a otro país y a poco que seas una persona honesta, claro, mucha gente me dice, bueno, tienen culpa los gobiernos, pero ellos no tienen culpa. A ver, una cosa son refugiados de guerra, pero estos no son refugiados de guerra, ¿vale? Porque cuando tú vienes refugiado de guerra vienes con toda la familia. Aquí no viene toda la familia. Vienen los hombres jóvenes, las mujeres no están, no vienen. No vienen. En el caso de las familias musulmanas, muchas es verdad que vienen, pero también es verdad que se van, algunas como hay un hombre casado con varias mujeres, puede que haya una aquí, otra allí, eso lo he visto yo, y se reciban subvenciones y ayudas varias. El otro día, un caso en la calle, yo lo vi, veo a un chico de Senegal, creo que era, y otro, pues musulmán, que se pone a hablar en medio de la calle. Y yo pasaba y oía, estoy dado de alta en una fábrica en Badajoz, pero estoy aquí, en el Levante. Y entonces, ¿qué pasa? Y hablaban en voz baja, como diciendo que nadie nos oiga, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Se está creando, si tú eres una persona honesta, vas a un país donde sabes que no haces nada y te están untando a dinero por no hacer nada, cualquier persona honesta de cualquier país del mundo diría, esto no está bien.
Esto no está bien. ¿Vale? Seguramente ustedes, sobre todo los que vivís en Europa, habéis oído testimonios de estos a mansalva y habéis sido testigos directos vosotros mismos. Es algo que está pasando. Es algo que está pasando. Yo, por ejemplo, en la parroquia donde estuve hace años, en Cáritas, conocí el caso de una niña marroquí que venía a pedirnos que le fotocopiáramos los libros porque quería estudiar y su padre no la dejaba porque la quería casar con un hombre mayor, forzándola a casarse. Ella vivía aquí con su madrastra, que era una de las mujeres de su padre, y su madre estaba en Marruecos a saber cuánto tiempo que no la veía. Y años porque no habían papeles, no podía volver. ¿Vale? O sea, situaciones que no somos conscientes, es decir, el modo de vida que se va a imponer aquí cuando ellos sean mayoría y no se están adaptando, porque ni están estudiando ni quieren trabajar. ¿Cómo van a querer trabajar si ya tienen el sueldo asegurado? Todo eso va a repercutir en dos cosas. Cuando tú no tienes nada que hacer y tu vida no tiene sentido ni dirección, etc., y el sistema se venga abajo porque ni las pensiones nuestras ni las pagas suyas se van a poder mantener, dentro de unos años lo veremos, entonces van a haber problemas. Pero no solo eso, la cultura, el modo de vida, la creencia que tienen, lo vamos a lamentar porque no somos conscientes, yo sí, gracias a Dios y muchos de ustedes, pero no somos conscientes de lo que estamos gozando gracias al cristianismo y a la Iglesia. Todavía no somos conscientes, todavía no lo hemos perdido del todo. Cuando lo perdamos y vendrá otra cosa a sustituirlo, entonces lo sabremos. Y esto es como una cadena, ecosistema. Está el depredador más fuerte y luego el más pequeño, etc. El depredador natural del cristianismo es el Islam. ¿Vale? El depredador natural del cristianismo es el Islam. Lo que estamos viendo ahora en el nuevo orden mundial no es el depredador natural, es una anomalía artificial que han creado para devorarlo todo. Pero vamos a eso. Nuestros políticos completamente corruptos, porque los países de donde viene esta gente son los países que tienen el petróleo y tienen untados probablemente a todos los políticos españoles, y por eso hacen esas políticas migratorias. Ahora bien, ¿qué pasa en Roma? Lo de Roma es el ingenuo padre. Miren, yo creo que Bergoglio odia a España profundamente, así lo creo. Pero aquí hay algo que Bergoglio no entiende. Bergoglio entiende muchas cosas, pero hay algo que no entiende. Y yo creo que no se entiende lo que no se tiene, ¿vale? Que son los cojones. Es decir, el espíritu español no entiende de medias tintas, de subterfugios o de lenguajes civilinos. No entiende de jugar con los tiempos y los plazos, de estirar el chicle, esperar a que el enemigo... No entiende de eso. Para bien o para mal, no lo entiende. Entonces, yo estoy convencido que España es una piedra en el zapato para Bergoglio. Y aquí el beato de Liébana lo dijo a un clérigo que se vendió a los musulmanes cuando lo de Covadonga. Este clérigo abogaba porque los que resistían se rindieran y tendrían una serie de condiciones, etc. Y aquel le dijo, el beato de Liébana le dijo a este clérigo: eres un discípulo del anticristo. ¿Vale? Eres un discípulo del anticristo. Lo que pasa es que el acervo popular fue deformando la frase con el tiempo y dijo, el dicho se volvió: eres un testículo del anticristo, un cojón del anticristo. ¿Vale?
¿Qué pasa con eso? Bergoglio es un anticristo. Como veis en los pactos de paz de aquellos de Colombia, puede jugar y deshacer lo que le dé la gana. Del patrimonio de la Iglesia, lo que le dé la gana. De la enseñanza de la Iglesia, lo que le dé la gana. Todo es susceptible de ser usado, torcido y manipulado para alcanzar cualquier fin. Y el fin es ese. Y no es casualidad que el presidente de España, que utiliza el mismo modus operandi que Bergoglio, esté ahora en África promoviendo pues la acogida de 250.000 inmigrantes, donde dice que les va a dar estudios, etcétera, etcétera. Todos sabemos de qué va esto y cómo van las cosas y cómo van a acabar. ¿Vale? Por eso, a Bergoglio, yo no voy a conseguir que todo esto pare. No lo voy a conseguir. Pero si pudiera quitarle el sueño un par de noches, sabiendo que no todos van a estar en su mano, que a algunos se le van a escapar, que no se puede coger el viento, como dice Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, como querer cazar el viento. Eso es España para Bergoglio. Y eso es España porque no entiendes España. No entiendes lo que representa España. No entiendes el espíritu español. No lo entiendes y no lo tienes. Aunque hables castellano, eso da igual. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tergiversar la doctrina. Qué lástima que hables castellano. En fin, y eso es lo que va a haber. Aquí va a haber Covadonga. Como si Covadonga en este año de 2024 y años en adelante se tiene que llamar Garabandal. Pero va a haberla. Va a haber resistencia, va a haber reducto. Tus aguas no van a poder llegar a todos lados. Y es así. Y es así. Donde vemos todo lo que está pasando. En Europa. La violencia que está habiendo. ¿Quién la está perpetrando? Cómo los medios manipulan realmente para decir quién es quién y están metiendo a la gente en la cárcel por quejarse. Y tú atreviéndote a decir que todo eso es un pecado grave. La Biblia dice que hay que coger al inmigrante, obviamente. Cuando hay una calamidad, cuando hay una guerra, cuando es patente que eso ha sido así, y no cuando hay todo un circuito de mafias, y no cuando hay todo un circuito de mafias también en la burocracia. No. Ahí no. Ahí no hay guerra. La guerra nos la están haciendo a nosotros. Y les están empujando a ellos también con engaños. Y no con tantos engaños. Para aplastarnos, sustituirnos. Y no adaptarse a lo que hay aquí. Pero es que España es católica. Por Dios que es católica. 800 años de Islam no han podido con ella. Fíjate si es católica. Y vas a poder tú. Con los pactos de Abu Dhabi. Ya te digo yo que no. Pero esto yo lo he vivido. Yo he estado en la procesión del Corpus y he visto como las madres con el atuendo y todo eso en los parques escupir mientras pasaba el Santísimo. Escupir mientras pasaba el Santísimo. Ellos no nos quieren. No quieren lo que somos. Porque vienen a conquistar su Al-Ándalus. En otros países puede que sí, que vayan y consigan lo que sea, pero aquí no van a ganar. Hemos ganado a los revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad, que tanto te gustan, Bergoglio, y que has metido en la Iglesia a espuertas para dividirla y romperla. Les vencimos. Hemos vencido 800 años de Islam, les vencimos. Todo lo que puedas tirarnos no podrá con nosotros. ¿Por qué? Porque somos católicos. Algo extraño a ti, pero te vas a topar con ese espíritu. Y lo vas a lamentar, no porque nosotros te vayamos a hacer nada, sino que no podrás hacernos todo lo que quieres a nosotros. Porque no es pecado grave. Pecado grave, como he dicho, es amoris laetitia, es la Pachamama, es el fiducia supplicat. Es decir, que hacer tal cosa es un acto de amor y arremeter contra los que estaban poniendo objeciones legítimas y viendo ahora
tantas reacciones adversas que hay. Eso es un pecado grave, siendo quien eres, o pareciendo ser quien eres y estando en el lugar que detentas o que pareces detentar. Eso es un pecado grave. Luchar contra las políticas migratorias desaforadas pagadas por el Foro de Davos para destruir lo que queda de cristiandad y favorecer así a los países islámicos forrados de dinero con el petróleo que untan de billetes a nuestros políticos para que creen esa sustitución de población en aras a destruir todo lo que queda de cristiandad, eso es un pecado grave. Vaya que sí es grave. Vaya que sí es grave, aun sabiendo toda la violencia que se está desatando. Pero la gente no es tonta. La gente no es tonta. ¿Y sabes qué pasa? España es como una bomba. Una bomba que tiene todo ese legado de historia, de tantos héroes que han luchado en favor de la cristiandad, de tantas gestas inenarrables. Y con tus trucos y con tus dimes y diretes vas a intentar meter las manos en ella, porque no puedes estarte sin meter las manos. Pero no te va a servir de nada poner a un cobo. No se gana España con cobos, ¿eh? No se gana la fe de España metiendo a desustanciados y a gente sin ley y sin sangre y sin coraje. Así no se gana. ¿Sabes por qué? Porque no se le gana de ninguna manera. España es católica, para Dios, de Dios. España es una señal. ¿Sabes qué señal? Aquella de las 3 que ha enseñado siempre la Iglesia, que dicen que han de cumplirse para saber que Cristo está cerca. La evangelización del mundo, la gran apostasía y el anticristo. España es la primera porque es la que más hizo por la evangelización del mundo. Todo lo que representa España está en el designio de Dios. España es esa señal. Todo el poder de esa señal se concentra en un solo país, España. No puedes con España. Otros países también, pero obviamente la que más, la punta de aquella lanza de Dios contra el mundo pagano, España. España es una señal. La segunda, la gran apostasía, y de esas hay muchas puntas de lanza, lamentablemente, como Estados Unidos, como Francia, etc. Y la tercera, el anticristo. Mírate en el espejo, a ver qué ves, y a ver dónde está el pecado grave. No va a poder con nosotros Tucho, no va a poder con nosotros Cobo, no va a poder con nosotros Bergoglio, ni Davos, ni Bilderberg, ni Gates, ni Schwab, ni la madre que los parió. Rezamos por ella. No van a poder. Nos podrán machacar, nos podrán tener en reductos escondidos por ahí, pero no van a poder. Y si llegaran tan lejos que estar al punto de poder, entonces vendría el Señor a ayudarnos. Así que sigan perdiendo el tiempo intentando engañar a quien intenten engañar, pero a cada palabra, a cada intento de soborno y manipulación como estas últimas declaraciones, aquí en España, donde espero no seas bienvenido, la gente te cree cada día menos. ¿Sabes por qué? Porque el suelo está regado con sangre de mártires que dieron la vida por el Evangelio. Algo que tú no reconoces y no sabes ni lo que es, salvo para embriagarte con el renombre que esa sangre le ha dado a la Iglesia para utilizar su fachada e intentar hacer felices a tus amiguitos. Tremenda pérdida de tiempo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¡Viva España!